Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 7 de mayo. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y a estas horas, pues tenemos unos mercados dubitativos que están a la espera de lo que pueda pasar con la Reserva Federal y que se han desinflado conforme avanzaba la sesión. Hemos empezado con un optimismo que, como he comentado en varios de los vídeos, era muy exagerado sobre las reuniones que van a mantener Estados Unidos y China en Suiza este fin de semana. Pero poco a poco pues se ha ido imponiendo la lógica, y es que estas conversaciones pues no son tampoco tan concluyentes ni tan importantes, ni parece que a corto plazo vayan a conseguir demasiadas cosas. Además, Besen, que no para de hablar durante todo el día, yo no sé cómo le da tiempo a trabajar, porque lleva desde hace varias horas saliendo titulares suyos sin parar, pues ha dicho que de lo que van a hablar este fin de semana es de lo que van a hablar. No me he equivocado. Es que van a hablar de lo que van a hablar en el futuro, porque aún no tienen claro ni de lo que van a hablar. Vamos, que estamos en una fase pues tremendamente preliminar. Es más, me ha gustado mucho el análisis que ha hecho Citi, hablando un poco de todo esto. Dice que es un camino muy largo llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos en un asunto como este, y que para que hubiera un acuerdo razonable y a satisfacción de ambas partes, que descongelara el comercio y que pudiera ponerlo todo en marcha, pues para eso tendría que llegarse a un nivel de aranceles de un 20-25%, no más. Si recuerdan, esta mañana Goldman hablaba de que quizá a corto plazo se podría conseguir bajar del 160 al 60. A mí me parece una barbaridad, un 60%, y dudo mucho que se descongelara el comercio con semejantes aranceles. Me parece mucho más razonable este análisis de Citi de que habría que llegar a un 20-25, y eso puede costar mucho. Citi dice que duda mucho que se pudiera conseguir un acuerdo de ese calibre antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Elecciones que, si no me equivoco, pues serían hacia finales del año que viene aún. O sea que fíjense cuán largo me lo fiáis con todo este tema. Sigue habiendo titulares de aranceles. El vicepresidente de Estados Unidos ha dicho que se mantienen conversaciones con la Unión Europea, que en algún punto del camino se han separado más de la cuenta, que hay que hacer un esfuerzo para volver a unirse y tal y cual. Bueno, son titulares positivos como los que estamos viendo en los últimos tiempos. No tan positivo el titular que ha dejado caer el mismo vicepresidente, reconociendo, pues para mí, el fracaso total reconociendo el fracaso total por lo que ha dicho de las negociaciones de paz en Ucrania, porque ha dicho que a Ucrania y a Rusia les separa un abismo y que cree que los rusos piden demasiado atención, porque no son esta administración muy dada a decir nada contra los rusos, pero la frase lo dice todo en sí mismo, ¿no? Piden demasiado los rusos, dice. Y que no cree que vayan a avanzar más las cosas si no hay reuniones directas en algún punto entre Rusia y Ucrania. Y mientras hablamos, pues bandazo, algo debido decir Besen o cualquiera, sabes que está en declaraciones permanentes. No sé si será que ha dicho hace muy pocos minutos, porque el bandazo está siendo bastante claro. Ha dicho hace pocos minutos que lo que tienen con China son conversaciones preliminares, que aún no son conversaciones avanzadas. No sé si habrá sido eso. También ha coincidido con que ha salido algún titular por ahí con algunas previsiones flojas de Apple. Lo intentaremos centrar, pero este es el mercado que nos toca, ¿eh? En intradía es un poco pesadilla total. Bandazo para abajo, bandazo para arriba. Bueno, pues con esta última caída, como vemos, se han diluido todas las ganancias que teníamos por esas presuntas conversaciones con China. Lo que sí que hay con los aranceles son realidades y no quimeras como estas conversaciones, que no son tan favorables. Por ejemplo, una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero que a mí me parece notablemente importante, pues es que Ford
ha dicho que iba a subir $2.000 el precio de cada coche que se producía básicamente en México, por culpa de los aranceles. $2.000 es bastante. Estos son los efectos de los aranceles que, por ejemplo, la industria de la automoción, a quien más querían teóricamente proteger, como son los grandes fabricantes de Estados Unidos, pues es evidente que les está perjudicando. De hecho, no paran de quejarse al respecto. Y otra realidad, y no quimeras, como acaba de publicar el Wall Street Journal, que no sé también si tendrá que ver en esta caída rápida que hemos visto, pues ha publicado un artículo según el cual los iPhone y otros teléfonos inteligentes podrían tener una subida del 30% por culpa de los aranceles. Estas son las realidades. El mercado está muy confiado con los acuerdos, hoy Besen lo ha vuelto a decir, estamos muy cerca de grandes acuerdos, estamos en posición muy avanzada con varios países, ya dicho, pero no digo los países porque sería perjudicial las negociaciones. Sí, vale, pero el problema gordo sobre todo está en China, el problema gordo está en que en muchos casos se van a mantener aranceles mínimos bastante altos, se va a intentar mantener ese 10%. El problema está en que el daño ya se empieza a ver. Lentamente se empieza a extender como una mancha de aceite y de hecho para la Reserva Federal en la reunión que va a terminar hoy, ahí está el problema. Como filtró muy bien Timiraos ayer, en que todo esto de los aranceles ya por fin reconocen abiertamente que genera una incertidumbre de tal calibre que va a paralizar a la Reserva Federal al menos durante 2 reuniones en las que no se van a atrever a hacer absolutamente nada hasta ver pues por dónde salen los tiros con todo esto de los aranceles y su repercusión en la economía. Y más realidades. Citi acaba de decir también que los precios de las videoconsolas podrían subir un 70% si los aranceles siguen por el mismo nivel. Por lo tanto, pues no sé, demasiado optimista está el mercado con todo esto de los aranceles y puede que esté más optimista incluso si empiezan a decir que se ha llegado a algún acuerdo con la India, bueno, la India ahora está muy liada atacando a Pakistán, con Japón a lo mejor, con Corea, con Reino Unido, alguno de estos que deben estar al caer. Pero en fin, así están las cosas. Tenemos al DAX bajando 0,51%, el Eurostoxx 50 bajando 0,54%, el Stoxx 600 bajando 0,39% y el IBEX 35 bajando 0,20%. En divisas tenemos al euro contra el yen subiendo 0,53%, dólar yen subiendo 0,15%, euro dólar se mueve muy poquito, menos 0,06% hasta 1,1394. El Bitcoin prácticamente plano, 96.820. Los bonos, atención, con fuertes subidas. Esto es bueno, claramente. El Bund alemán sube 0,45%. El dato macro más importante que hemos tenido hoy en la eurozona ha sido el de ventas al por menor, que ha quedado peor de lo esperado, con una interanual de 1,5% cuando se esperaba más 1,6%. Pero bueno, es una buena subida. También 0,14% sube el bono americano a 10 años. Este sigue siendo el mercado clave. Si los bonos empezaran a asustarse, las bolsas lo pueden pasar realmente mal. Y en Wall Street, pues ya ven, mientras hablamos se ha ido al garete toda la subida, con todo esto de China que se especulaba al principio, y el SP500 baja ahora mismo 0,04 y el Nasdaq está bajando 0,30 con el Russell subiendo 0,12. Y el culpable pues lo tienen aquí, Alphabet, que se está desplomando menos 4,85%. Es el valor de los 7 magníficos que está perjudicando y mucho a SP500 y Nasdaq. Amazon, en cambio, está subiendo 2,02%, Meta 0,48%. El resto a la baja, pero no de esta manera tan espectacular como Alphabet o Google, menos 4,92%. El oro baja 0,79% y el petróleo vuelve a bajar menos 0,42%, pues que es lo suyo, está muy lastrado por esa decisión de aumentar la producción, evidentemente. 58,84%. El VIX, que se me ha olvidado antes, está con una pequeñísima subida de 0,12%, por lo tanto permanece estable en la zona 24,66.
El movimiento implícito que descuentan las opciones después de la reunión de la Reserva Federal es de un más 1%, más 1,1% para ser exactos en cualquier dirección, y para que se hagan una idea, es un poquito más de lo normal en las últimas reuniones, que no eran muy importantes porque se esperaban pocas cosas. El promedio de las últimas 4 reuniones ha sido de 0,8%. En esta ocasión esperan un 1,1%. La caída de Alphabet o de Google, que hemos comentado antes, ahora está en menos 4,82%. Parece que viene por una serie de comentarios que ha hecho Apple de introducción de inteligencia artificial en sus propios navegadores y demás. Es una historia de este estilo que está llevando a Alphabet a caer 5,25% en este momento, está empeorando. Y también Apple lo está pasando mal, tiene otras noticias negativas por otro lado, menos 1,40%. Los 7 magníficos parece que son los causantes de esta caída relativamente repentina que hemos visto, este enésimo bandazo, en este caso a la baja. Comentan los expertos que los CTAs empezarían a comprar en serio por encima de 5.700 del spot. Recuerden que el spot tiene lo suyo con la media de 200 que anda por ahí arriba. Y un valor que sí que lo está haciendo muy bien como contrapartida de Google es Disney. Aquí lo tenemos, tras publicar unos buenos resultados, está subiendo el 9,35%, ya ha llegado a subir el 11% en algunos momentos de la sesión, pero se ha encontrado con la resistencia en máximos de la media de 100. No obstante, como vemos, está intentando sobrepasar la media de 200. Buenos resultados de Disney, subidón. En fin, que así vamos, bandazos y más bandazos, y esto, como les estoy diciendo en los últimos vídeos, pues no es precisamente lo típico en un mercado alcista tranquilo que ya se ha calmado. No, de momento no tenemos nada de eso, ni de lejos. Desde un punto de vista técnico, el futuro del SP500 no se termina de alejar de la media de 50 que le está actuando de soporte. Estamos en el gráfico de un día. Y por arriba, pues muy fuerte resistencia, aunque está bastante lejos, en la zona 5.800. Antes le frenaría el SP500 Spot en su llegada a su propia media de 200. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, tenemos niveles más cercanos. Aquí estamos luchando en el entorno 5.600 aproximadamente con el Kijun y la media de 200. Ahí es donde está el soporte importante, por debajo del 5.600. Podría irse a la media de 50, que está en 5.528, además con bastante rapidez. Y por arriba, pues gran resistencia en la zona 5.772, a la altura de la banda de Mogilev superior, una banda que lleva mucho tiempo constituida y por lo tanto pues es muy difícil de pasar. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se abonen al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues habría vídeo especial si hay algo interesante por parte de la Reserva Federal. Si sale un poco más de lo mismo, pues no haré vídeo especial. Si no, pues nos vemos mañana en caso de que no lo hiciera. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Una jornada más. Les deseo que pasen una buena tarde. Saludos desde Suiza, envuelto en la niebla que sigue sin levantarse desde hace 3 días y estamos a 3 grados. Gracias.